Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1 El bloqueo. Parte 1 Akatsuki Kohou se despertó al escuchar el sonido de su alarma por tercera vez. Su espalda ardía por los rayos del sol que atravesaban la cortina. Aunque era temprano en la mañana, estaba lo suficientemente húmedo como para hacerlo sudar. El aire era tan denso que pensarías que era pleno verano. Era el ya conocido aire de la isla Itogami. Ya es de día, Mierda. Ni siquiera siento que haya descansado. Con su visión todavía algo nublada, Kohou buscó el despertador y lo silenció. Todo su cuerpo se sentía tan pesado como el plomo, como si hubiera corrido una maratón completa el día anterior. Sin duda era producto de la fatiga acumulada. Después de todo, inmediatamente después del Año Nuevo, había viajado hasta el continente, y acababa de regresar a la isla Itogami. Entre esos dos eventos, por alguna razón, tuvo a Minami Yanatsuki, una de los tres santos de la Organización Rey León, y a los terroristas de la purificación detrás de él, se había encontrado cara a cara. Con la muerte repetidamente. De alguna manera, había escapado en una pieza, pero el agotamiento mental acumulado y el conocimiento de que las vacaciones de invierno estaban por terminar habían colmado su indicador de fatiga. Kohou luchó desesperadamente contra el deseo de volver a meterse en la cama, quitándose la camiseta mientras salía de la habitación. El olor a café recién preparado flotaba por la sala de estar. Las noticias de la mañana corrían en silencio en la televisión. Nagise lo miraba con lo que parecía ser una mirada desconcertada. Ella debe haber estado en medio de cambiarse de ropa, ya que solo estaba usando su ropa interior, acariciando el uniforme cuidadosamente doblado en su regazo. Nagise. Sin saberlo, Kohou llamó a su hermana pequeña, su silencio inusual lo hizo sentir que algo andaba mal. Hoy, su cabello, generalmente atado, estaba desatado. Tal vez por eso se veía tan diferente. La luz de fondo que pasaba por su cabello parecía darle un tenue destello dorado. Ah, Kohou-kun. Buenos días, finalmente notándolo, una sonrisa gentil se apoderó de Nagise mientras miraba hacia atrás. Hola, dijo Kohou, asintiendo vagamente mientras su desconcierto se profundizaba. Después de todo, la hermana pequeña que Kohou conocía, no era del tipo que hacía una sonrisa fugaz como esa. Uno podría llamar a su personalidad, ingenua, entrometida, muy amable y bulliciosa. Normalmente, ella habría arrancado la sábana de Kohou y lo habría sacado de la cama antes de que sonara la alarma. Algo está mal con el uniforme. Kohou mantuvo su desconcierto fuera de su rostro mientras planteaba cuidadosamente la pregunta. Se preguntó si tal vez ella había estropeado algo y por eso estaba en las nubes. No, no es nada. Nagise entrecerró los ojos. El aliento de Kohou se detuvo mientras era golpeado por el déjà vu. Superpuso el rostro de otra persona sobre la imagen de su hermana pequeña atesorando el uniforme de la escuela secundaria, el rostro de alguien que ya no existía. Simplemente me sentí feliz. A partir de hoy, puedo volver a ver a todos en la escuela. Kohou mantuvo la compostura mientras murmuraba secamente. Entonces Nagise parpadeó, aparentemente volviendo a sus propios sentidos. Tenía una mirada exasperada mientras miraba a Kohou, todavía deambulando semidesnudo. Cambiando el tema, Kohou-kun, ponte algo. Es criminal deambular desnudo frente a una dama, criminal. Oye, estoy usando mi ropa interior muy bien. No pude encontrar la camisa de mi uniforme. Tu camisa está encima de la silla en la mesa. La planché y la dejé allí. ¿Es eso así? Culpa mía. Realmente me haces trabajar, shish. Así que vístete ya, rápido. Tal vez, tú deberías hacer lo mismo. Kohou, aliviado de que Nagise finalmente volviera a su estado normal, lanzó una refutación. Nagise sonaba confundida y miró hacia abajo para inspeccionarse. Nagise, sosteniendo su uniforme arriba y abajo en sus manos, no llevaba nada más que ropa interior blanca. Finalmente notándolo, Nagise dejó escapar un grito apenas audible mientras se acurrucaba. ¿Viste algo? Supongo que se nos acabó la leche. Sin reacción. Después de recuperar su camisa del uniforme, Kohou abrió la puerta del refrigerador y revisó el contenido dentro. Era claro como el día que había puesto una prioridad más alta en calmar su hambre y su sed a ver a su hermana pequeña en ropa interior. Utilicé la leche para hacer los huevos revueltos. Será mejor que compre algo de leche en el camino de regreso. Cuando su osca hermana pequeña respondió honestamente, Kohou mostró claramente su falta de ánimo.
Comprar carne y verduras en el camino de regreso de la escuela era principalmente un deber de Kojou. Ah. Ahora que lo pienso, hubo un accidente de un carguero, ¿no? Sí. Ha habido mucho de eso últimamente. Es realmente inconveniente estar en una isla artificial en momentos como estos. La carne, los lácteos y el pescado se agotan rápidamente, y es más costoso comprarlos aquí que en el continente. Bueno, no es temporada de tifones, así que el próximo barco llegará pronto, respondió Kojou, sin moverse. Para la isla Itogami, flotando justo en el medio del Océano Pacífico, los envíos lentos o perdidos eran una ocurrencia común. No era raro que el mal tiempo prolongado detuviera las importaciones durante casi una semana. Eso es cierto, pero revisaré la tienda con Imeraji en el camino de regreso, así que si necesitas algo más, solo díselo, de acuerdo. Lo único que quedaba en la nevera era el jugo de vegetales verde oscuro, que no era exactamente del agrado de Kojou. Nagise miró en silencio mientras Kojou hacía una mueca, sacó un paquete y vertió el contenido por su garganta. Estarás con Yukina-chan hoy. El murmullo vacilante de Nagise sonó casi como si estuviera hablando sola. Era Kojou, secándose los labios mientras miraba hacia atrás. Distraído por el sabor del jugo de vegetales, simplemente no la había escuchado muy bien. Sin embargo, Nagise parecía tan sorprendida como él, sacudiendo la cabeza exageradamente mientras decía, por supuesto que sí. Sí, dijo Kojou, asintiendo sin entender realmente el punto. Gracias a no haberse despertado con su primera alarma, no tenía mucho tiempo libre. Hizo a un lado la problemática conversación, aceptando agradecido el desayuno que su hermana pequeña le había preparado. ¿Qué fue eso? Nagise se vistió apresuradamente mientras veía a Kojou morder su pan. Ella dejó escapar un suspiro preocupado. ¿Qué sucedió, conmigo justo ahora? Kojou no se había dado cuenta de que su hermana pequeña murmuraba mientras presionaba una mano contra su pecho, tratando de dispersar la sensación de niebla en su interior. Parte 2. Al entrar al aula por primera vez en mucho tiempo, Kojou pensó que el lugar parecía particularmente tranquilo. A pesar de que las clases estaban por comenzar, un buen 30% de los estudiantes aún no habían llegado a la escuela. Quizás estaban ahogados en sus vacaciones y se habían quedado dormidos. Debería haberme tomado mi dulce tiempo y haber dormido un poco más, pensó Kojou con cierto grado de envidia mientras llegaba a su propio asiento. Buenos días, Kojou. Ha sido no lo ha sido. La voz taciturna venía de Aiba Asahi, quien estaba sentada cerca. Su extravagante peinado y sus variaciones en el uniforme escolar, apenas en el límite de romper las regulaciones escolares, eran las mismas de siempre. Pero al igual que Kojou, de alguna manera parecía tener un aire exhausto flotando sobre ella en este momento. Después de todo, había estado involucrada en el incidente de la bestia demoníaca en el continente, y acababa de regresar a la isla Itogami. Buenos días. Parece que han pasado años desde que te vi usando tu uniforme escolar. No me hagas recordar algo que no necesito. Solo olvídalo. Asahi mostró los dientes mientras miraba a Kojou. Sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas. El traje de piloto, que se parecía a un traje de baño escolar completo con su nombre escrito que había sido forzada a usar, aparentemente había causado una gran cantidad de trauma. Buenos días, Asahi-chan. Akazuki-kun también. Desde detrás de Asahi, una estudiante alta y de aspecto maduro se dirigió a ellos. Este era Tsukishima Rin, la representante de la clase. Como era de esperar, mantuvo la impresión constante y valiente que solía tener, incluso en medio de tantos estudiantes con caras largas al final de las vacaciones. Rin. Buenos días, Tsukishima. Ustedes dos parecen bastante agotados. Las cejas de Rin se levantaron con sospecha mientras veía a Kojou y Asahi responder con voces cansadas. Asahi sonrió indiferente y sacudió la cabeza. ¿Tú crees? Bueno, acabo de regresar del continente. Así que probablemente sea por eso. ¿También fuiste al continente? Los ojos de Rin parpadearon sorprendidos. Un brillo inquisitivo se elevó en sus pupilas mientras le daba a Kojou una mirada de admiración. Asahi estuvo en tierra firme hasta anteayer, ¿sí? Podría ser, ustedes dos estaban. Dios mío, nada. Es una coincidencia, pura coincidencia. Asahi refutó con feroz energía. Los hombros de Kojou se hundieron con un suspiro y agregó, acabo de recoger a mi hermana pequeña de la casa de la abuela. Estaba de compras en la capital. Tenía a la piloto de tanques conmigo. ¿La conoces, verdad? Lidiane Didier. No tuvo nada que ver con Kojou. ¿En serio? Bueno, lo dejaré así. Los labios de Rin se torcieron en una sonrisa burlona. Tenía la expresión de una madre sabia que ignoraba las excusas de su hija. Asahi apoyó su mejilla en su mano, haciendo pucheros mientras decía, déjalo así o no, es la verdad. ¿Pero te encontraste con Asahi allí? No. Realmente no lo llamaría encontrarnos.
Cuando la mirada de Rin cambió bruscamente su camino, Kohou respondió sin pensar. Idiota. ¿Por qué tuviste que decir eso?, pensó Asahi mientras se cubría los ojos, con la cara levantada hacia el cielo. Rin dejó escapar una pequeña risita. Al momento siguiente, un estudiante con auriculares alrededor del cuello entró en el aula, con un sueño claramente visible en su rostro. Yase Motoki. Buenos días. ¿Por qué están discutiendo ustedes dos a esta hora? Nada en absoluto. Quizás pensando que no podía soportar más burlas, Asahi hizo un movimiento de espantar, como diciéndole a Yase que se perdiera. Yase no mostró la más mínima preocupación por su gesto infantil. Bueno, bien. Aquí hay un recuerdo de Tokio. Es algo de comida. Al pronunciar esas palabras, colocó una bolsa de papel con bombones, aparentemente comprada a un vendedor del aeropuerto, frente a Kohou y los demás. ¿También fuiste al continente? Asahi inmediatamente abrió la bolsa, sacando uno de los chocolates del interior. Habían estado fuera de contacto con Yase desde las secuelas de la visita al templo de Año Nuevo. Era la primera vez que Kohou o Asahi habían oído hablar de que él también había abandonado la isla. Bueno, hubo algunas circunstancias involucradas en eso. De todos modos, estoy cansado. Dejándose caer sobre su escritorio, Yase murmuró con voz frágil. Bueno, lo que sea. Bien, ambos volvieron sanos y salvos, ¿verdad? Rin los consoló, mirándolos. ¿A qué te refieres? Kohou levantó las cejas ante sus palabras. Ahora que lo pienso, hay mucha gente llegando tarde, ¿no? Kohou, ¿no viste las noticias esta mañana?, preguntó Rin, sorprendida. Kohou respondió sin rodeos con un movimiento de cabeza, no. Nagise, que no había encendido el televisor a un volumen normal como de costumbre, apareció en su mente, pero Kohou había tenido demasiado sueño esa mañana para ver las noticias por sí mismo. Ningún barco programado para llegar a la isla Itogami ha llegado desde ayer. Las razones parecen muy variadas, desde accidentes hasta encallar, incluso intoxicación alimentaria a bordo. En serio. La dramática explicación de Yase sorprendió a Kohou. Nagise había mencionado incidentes relacionados con barcos, pero, naturalmente, nunca había imaginado que fuera a una escala tan grande. Era extremadamente improbable que una serie de tantos incidentes pudiera ocurrir por simple coincidencia. Ahora que lo mencionas, tal vez por eso no ha llegado un paquete que compré por correo, reflexionó. Asahi, preocupada. Es muy probable. Parece que también se han cancelado vuelos. ¿Qué compraste?, preguntó Rin. Asahi se aferró la cabeza con tal drama que uno pensaría que el mundo estaba llegando a su fin. Dulces completamente nuevos de una tienda especializada en pudines, y una expansión cuántica de memoria nano para PC. Ah, la fecha de vencimiento. Las piezas más modernas. ¡Qué combinación más extravagante! Bueno, es lo que se espera de Asahi, supongo. No debía haberme preocupado, parecía suspirar Rin. Se han perdido vuelos desde ayer, parece deberse a turbulencias, señaló Yase, hablando como si la situación no fuera su problema. Ah, dijo Kohou entendiendo, así que hay un montón de personas que no han regresado a la isla Itogami. Y la isla Itogami tiene 3 o 4 vuelos que aterrizan todos los días. Una isla artificial es inconveniente en momentos como estos, dijo Asahi, aún abatida. En otras palabras, el aula tranquila se debía a las pérdidas tanto por mar como por aire. Hubiera sido un poco más fácil para mí si los vuelos se cancelaran un poco antes. Ya se murmuró para sí mismo con una mirada distante en sus ojos. Kohou no estaba seguro de lo que había sucedido, pero aparentemente, el tiempo de Yase en el continente había sido menos que placentero. Siguió murmurando quejas en voz baja, algo sobre mar. Contrabando. De repente, levantó la cabeza con gran fuerza, casi como si hubiera sido golpeado por una descarga eléctrica. ¿Yase? ¿Qué ocurre? Oh, no. No es nada. Yase miró la cara sorprendida de Kohou y sonrió casualmente como siempre, pero sus mejillas permanecieron rígidas. No es nada, ¿verdad? El triste murmullo sonó como si Yase intentara convencerse de algo. Poco después comenzó a sonar el timbre que da inicio a las clases. Parte 3. Al ser una isla artificial, el grado de estabilidad del suelo de la isla Itogami significaba que la construcción de rascacielos era imposible. A cambio, el centro de la ciudad estaba lleno de bloques de edificios de oficinas medianos. De este enjambre de edificios, era sobre el techo de uno particularmente sencillo sobre el que yacía una chica, parecía como si estuviera dormida. Era una chica pequeña, de ni siquiera 150 centímetros de altura. Parecía estar en la mitad de su adolescencia. Como llevaba una camisa blanca y una falda con tirantes, parecía más una estudiante de primaria de una academia destacada. Su rostro también parecía joven y frágil. Sus grandes ojos almendrados eran adorables, pero su apariencia general no se destacaba. Nada, salvo una cosa, las orejas grandes y bestiales que brotaban de su cabeza. December, ¿me copias?
La chica habló con un teléfono inteligente que yacía a su lado. Aquí December. Te copio, fuerte y claro, Cari. La respuesta del teléfono inteligente fue inmediata. La persona del otro lado tenía un tono sereno, en gran parte desprovisto de tensión. La voz trajo una expresión de alivio visible sobre la chica. Cari en posición. Campo de visión claro. Entendido. El vehículo abordado por el objetivo que se mueve a lo largo de la 14ª avenida de Island West hacia la Keystone Gate. Llegará a la ubicación prevista en 300 segundos. Lo he confirmado por visual. Preparándose para atacar al objetivo. La chica de orejas de bestia que se hacía llamar Cari se despertó y abrió un estuche a su alcance. Era un estuche negro de un tamaño suficiente para llevar un cello. Sin embargo, su contenido no era un instrumento musical, sino un gran rifle militar. Era un rifle de francotirador antimateria estilo Bullpup 2. Sí. Enviando los datos ahora. Confirmado. La pantalla del teléfono inteligente mostraba varios datos provenientes de December: dirección del viento, velocidad del viento, humedad, temperatura del aire, densidad del aire y la vestimenta del objetivo. Te dejaré el resto a ti. Dispara a voluntad, Cari. Copiado. Gracias, December. No hay de qué. 2. El término bullpup se refiere a un formato de arma de fuego, en el cual los mecanismos y el cargador se encuentran detrás del disparador. Cari escuchó la alegre voz de December mientras adoptaba una posición de tiro. A través de su alcance, Cari solo pudo ver una pequeña grieta entre una maraña de edificios de oficinas. Pero para ella, esto era suficiente. El paisaje recogido a través del visor era la entrada a un hotel de clase alta. Los sentidos sobrehumanos de Cari le permitían detectar con precisión automóviles en movimiento a una distancia de 900 metros. El chirrido de los frenos. Los pasos del portero. El sedán de clase alta, pintado de negro, estacionado frente al hotel. La apertura de la puerta, el primer guardaespaldas saliendo del asiento delantero del pasajero. A continuación, sale el segundo guardaespaldas que viajaba en uno de los asientos traseros. Luego, flanqueado por esos dos, un hombre pequeño y viejo salió del vehículo. Su oportunidad de disparar solo sería buena por unos pocos metros entre ese lugar y el edificio. Confiando en los sentidos en los que su cuerpo estaba sumergido, hizo pequeños ajustes para el viento y el estado de la atmósfera. Cari silenciosamente apretó el gatillo. Salió gas por la boca del cañón, asaltándola con el poderoso retroceso característico de una ronda calibre .50. Y aún así, Cari siguió con calma el arco de la bala que había disparado. Su agudeza con el movimiento, particular de los hombres bestia, le permitía mirar la bala hasta el momento en que atravesara el cráneo de su objetivo. Todo había sucedido en un instante. La intención de matar encerrada en un proyectil de metal había sido enviada volando desde 900 metros de distancia. El objetivo probablemente no sabía lo que le había sucedido hasta el final. Impacto confirmado. Saliendo, informó, colocando el rifle en su estuche de chelo, su deber había terminado. Esa es mi Cari. Escuchó la suave voz de December en el teléfono inteligente desde el otro extremo. Incluso cuando las palabras infundieron sentimientos de orgullo, Cari sacudió la cabeza un poco. No. Fue gracias a ti, December. Parte 4 era un rincón de la cafetería de estudiantes. En una terraza soleada, Imeraji Yukina estaba cortando el filete de hamburguesa de su almuerzo. Estaba con sus compañeras de clase, Shindou Minami, Kousima Sakura y Eketsuki Nagise. Incluso entre los estudiantes mayores, la cafetería de la Academia Saikai se tenía en alta estima, y estaba especialmente llena durante la hora del almuerzo. Por consideración a sus estudiantes de último año de preparatoria, los estudiantes de secundaria normalmente no comían la comida de la escuela. Sin embargo, solo ese día, los asientos vacíos en la popular terraza estaban vacantes, e incluso Yukina y las demás podían usarlos sin la preocupación de molestar a los demás. Los asientos vacíos eran sin duda efectos de los incidentes de barcos y los vuelos cancelados. La clase de Yukina tenía 6 estudiantes ausentes, y con la maestra ausente, la mitad de la lección era de autoestudio. Sin embargo, el asunto que había desconcertado a Yukina y a los demás desde la mañana era un tema completamente diferente. Ese problema era Eketsuki Nagise. Hola, Yukina-chan. ¿Qué les pasó a ustedes dos en las vacaciones de invierno? Shindou Minami, también conocida como Cindy, hizo girar la pasta en su plato con un tenedor mientras formulaba la pregunta. Ella sonaba como si estuviera completamente perdida. ¿Qué quieres decir?
Yukina dejó de manipular su comida mientras preguntaba. No necesitaba una explicación para comprender vagamente lo que Cindy estaba tratando de decir para empezar. Ya sabes. Eso. Nagisa-chan. Como era de esperar, los ojos de Cindy indicaron el lado de la cara de Nagise mientras se sentaba cerca de la ventana de la cafetería. Las croquetas de crema supuestamente eran de sus favoritas, pero Nagise las dejó intactas mientras miraba distraídamente el patio de la escuela. Esto, no es como ella, ¿verdad? Tampoco parece que esté enferma. Supongo que no, Yukina estuvo seriamente de acuerdo. La Nagise normal era algo ruidosa, tanto que hablaba 3 veces más que una persona normal. Esa vivacidad era parte del encanto de Nagise, por lo que permanecer callada durante tanto tiempo era inquietante en gran medida. Era suficiente para que Yukina pensara que era una especie de mal augurio. Mirando fijamente a Yukina, Sakura preguntó casualmente, ¿fue al continente durante las vacaciones de invierno? Sí. Nagise estaba visitando a su abuela. Solo Nagise. Ya veo. Entonces, ¿dónde estaban tú y Akatsuki-senpai, Yukina-chan? Estábamos. Cuando Sakura la cuestionó como si fuera una especie de entrevista, Yukina involuntariamente dejó escapar la verdad. Con un oh-oh, Cindy se inclinó hacia adelante con profundo interés. En el continente, el padre y la abuela de Nagisa-chan resultaron heridos, senpai y yo terminamos yendo juntos a recoger a Nagisa-chan. Yukina lo explicó cuidadosamente, como si tratara de evitar malentendidos innecesarios. Aunque la secuencia de eventos era, reorganizada de alguna manera, no obstante fue en su mayoría honesta. Ah, ¿eso fue todo? Pasaron por mucho justo después del año nuevo, dijo Cindy por preocupación. Ella era el tipo de persona que era sorprendentemente considerada. Tal vez Nagise está distraída por eso. No lo creo. Yukina sacudió la cabeza un poco. Después de todo, Eketsuki Sano debería haber dejado el hospital para entonces, y Eketsuki Gahou estaba de buen humor, impensable para un paciente gravemente herido. De hecho, las denuncias de acoso sexual por parte de las enfermeras aparentemente provenían del hospital. Solo la noche anterior. Ella no creía que valiera la pena preocuparse por eso hasta el punto de ser taciturna. Hablando del diablo. Sakura señaló bruscamente algo. Estaba mirando la esquina de la máquina expendedora de la cafetería de estudiantes. En ese mismo momento, Eketsuki Kohou y Aiba Asahi aparecieron uno al lado del otro mientras realizaban sus compras. Cindy habló con un poco de envidia en su voz. Ah, es Akatsuki-senpai. Y está con Aiba Asahi. Llevándose bien, como siempre. Bueno, se adaptan el uno al otro. La adulación no podía describir la imagen de los dos discutiendo sobre qué sabor de bebida carbonatada era más sabroso, uva o naranja, como remotamente romántico, pero visto desde la distancia, su relación parecía bastante íntima. Yukina frunció fuertemente los labios mientras la escena agitaba un leve latido en su pecho. Justo al lado de Yukina, se escuchó un siniestro chasquido. Chasquido. El sonido destructivo de algo roto hizo que Cindy se girara y mirara a Yukina. No, dijo la sacudida nerviosa de Yukina. Es cierto que Yukina encontró la escena molesta por razones que Cindy no sabía, pero no había hecho nada. La persona que había roto los palillos en su mano con una cara sin emociones era alguien mucho menos esperado. Nagise, mirando distraídamente afuera hasta ese momento, se mordió el labio mientras miraba a Kohou y Asahi. Las lágrimas brotaban de sus grandes ojos. Nagisa-chan. Nagisa-chan? ¿Qué pasa? Yukina y los demás fueron sacudidas. Por mucho que pareciera apagada esa mañana, nunca esperaron que Nagise llorara por tal cosa. El hecho de que no supieran la causa desconcertaba aún más a Yukina y a las demás. Nagise y Kohou eran hermanos que se llevaban relativamente bien. Pero nadie pensaría que Nagise estaría celosa de Asahi por eso. Ella estaba muy encariñada con Asahi, la adoraba como a una hermana mayor. ¿Qué estoy haciendo? Nagise miró sus lágrimas caídas, hablando como si la sorprendieran incluso a ella. Al parecer, Nagise misma no entendía por qué estaba llorando. ¿Estás bien?, preguntó Sakura, sacando un pañuelo. Presionándolo para limpiar sus mejillas empapadas, Nagise rió un te y sonrió débilmente. Sí, por supuesto. Lo siento. Me iré antes. Llevando la bandeja con su comida prácticamente intacta, Nagise caminó hacia la salida de la cafetería de estudiantes. Cindy parecía a punto de ir tras ella a toda prisa, pero aparentemente reconsideró la acción hasta la mitad.
volviendo a sentarse. Sin duda había juzgado que era mejor dejar a Nagise sola por el momento. ¿Está realmente bien? Aún así, Cindy murmuró en aparente preocupación. Sakura miró el área de la máquina expendedora, donde Kohou y Asahi habían estado todo ese tiempo. ¿Celos?, preguntó Sakura. No puede ser. Cindy extendió ambos brazos. ¿Por qué en un momento como este? Tienes un punto, asintió Sakura asintiendo. Kohou y Asahi no habían empezado exactamente a salir. Tanto era así, que se podía bromear diciendo que se conocían demasiado bien. Entonces, ¿por qué Nagise se sorprendería por eso? Mientras los dos inclinaban la cabeza, una expresión grave se apoderó de Yukina, solo de ella. Justo ahora, no podría ser. Sin saberlo, murmuró para sí misma mientras se levantaba. Mientras lo hacía, Yukina sintió un fuerte tirón hacia atrás. Cuando de repente miró hacia atrás, Cindy y Sakura estaban agarrando las mangas de su uniforme. Tú. Eres la última persona que debería perseguirla. Cindy le guiñó un ojo. Yukina parpadeó. Si realmente son celos, hablar con ella solo empeorará las cosas, explicó Sakura. No es así. Yo tengo una idea de por qué Nagise ha estado actuando de manera extraña, quería decir Yukina, pero se tragó las palabras. El secreto de lo que estaba escondido dentro de su carne y sangre no era algo que se pudiera divulgar alegremente con los demás. Haremos el seguimiento. Déjanos esto a nosotras. Entonces, por el momento, devuélvelas por nosotras, sí. Cindy y Sakura le confiaron sus bandejas vacías a Yukina mientras salían de la cafetería. Yukina suspiró profundamente, mirando a sus espaldas mientras la pareja se iba. Dentro de Eketsuki Nagise dormía Aurora, la 12ª Kaleid Blood, el alma de lo que una vez fue el cuarto progenitor. El incidente unos días antes en el lago Kanawa lo había demostrado sin lugar a dudas. Nagise probablemente no se daba cuenta de eso. Pero si el alma de Aurora estaba afectando a su anfitrión, eso explicaría el estado mental actual e inestable de Nagise. También significaría que el alma de Aurora había comenzado a despertar en la psique de Nagise. Yukina temía que las dos chicas estuvieran en un estado mucho más precario de lo que esperaba. ¿Qué debería hacer?, se preguntó, pero por supuesto, no había respuesta. No podía discutirlo con Kohou, pero también dudó en informarlo a la organización Rey León. Después de todo, fue su propio intento de usar a Aurora lo que causó esa erosión en Nagise. Medio fuera de sí, Yukina se levantó tambaleándose, limpiándose antes de salir de la cafetería de estudiantes cuando, sin previo aviso, apareció una figura de pie ante ella. Era una mujer pequeña, con un vestido extravagante como el de una muñeca de estilo occidental. Entonces aquí es donde estabas, estudiante transferida. Minamiya-sensei. Lo siento, pero necesito hablar contigo. ¿Vendrías conmigo por un momento? Sin ninguna anticipación, Natsuki se llevó a Yukina. Era raro para ella estar sin su aura habitual de compostura, lo que confundió a Yukina. ¿Hablar conmigo? Pero Yukina parecía preocupada, sus palabras eran vacilantes. En primer lugar, los magos de ataque federales, asignados a tareas policiales, estaban en el mismo campo que la organización Rey León, y las relaciones entre los rivales no eran precisamente buenas. Era extraordinario para Natsuki, una maga de ataque federal, acudir a Yukina en busca de ayuda. La guerrera chamán tenía un mal presentimiento al respecto. Sin embargo, Natsuki debió haber anticipado la reacción evasiva de Yukina, ya que ella hizo una sonrisa maliciosa y malhumorada al decir: si no haces cortésmente lo que te digo, lloraré. Llorar. Frente a una Yukina con los ojos muy abiertos, Natsuki se cubrió los ojos con ambas manos. ¡Bah! Era ella, su voz se elevó sin restricciones, deliberadamente haciendo temblar sus hombros. Aunque para Yukina estaba claro como el cristal que estaba actuando, un tercero que mirara no sabría. Sabría que las lágrimas eran falsas. De hecho, se vería exactamente como si Yukina estuviera intimidando a Natsuki. Yukina sintió una presión física palpable de las miradas cercanas reuniéndose sobre ella. Incluso dejando eso de lado, la presencia de Natsuki destacaba demasiado. Una estudiante transferida de secundaria estaba haciendo llorar a una maestra que parecía una niña pequeña, no había forma de que tal circunstancia no llamara la atención. Entiendo. Entiendo, así que por favor. Yukina accedió, incapaz de soportarlo más. En el peor de los casos, si más rumores extraños se esparcían sobre ella dentro de la escuela, podría obstaculizar su misión de observar al cuarto progenitor. Entonces, nos vamos. Natsuki,
Limpiando sus falsas lágrimas, miró a la rígida Yukina y habló con una mirada sin emociones. Yukina suspiró, tentada a estallar en lágrimas mientras cautelosamente la seguía. Parte 5. December montaba una scooter blanca por un callejón estrecho en el distrito del edificio de oficinas. Con la mayoría de los vehículos en la isla Itogami operando con motores eléctricos, la scooter que funcionaba con un motor de gasolina era prácticamente una antigüedad. El desagradablemente ruidoso motor y el escape de gas blanco destacaban por su excepcional mal gusto. December tarareó una canción de cuna en concierto con las vibraciones del motor. Era una chica extranjera con cara de bebé. Llevaba zapatos de plataforma, pero aún así, su altura probablemente no llegaba a los 160 centímetros. Los 160 centímetros. Su atuendo consistía en una chaqueta Letterman y una minifalda de mezclilla. Con medio casco en la cabeza, usaba gafas como las de un nadador para mantener a raya el viento. December disminuyó gradualmente la velocidad del scooter y finalmente se detuvo en el estacionamiento de un antiguo edificio de oficinas de uso mixto. Era un edificio decrépito y arruinado en espera de su demolición. Los ocupantes ya habían terminado de mudarse, dejándolo vacío y abandonado. Sin embargo, December dio la vuelta a la parte posterior del sitio, entrando al edificio desde las escaleras de emergencia. Sintió un leve rastro de presencia humana en el edificio supuestamente desocupado. «Estoy de vuelta, Lougi». December gritó mientras llegaba a la cima de las estrechas escaleras. Un individuo tendido en el sofá respondió a su voz. Era delgado y llevaba un abrigo con innumerables parches, era un adolescente guapo y de aspecto andrógino. Su rostro tenía una simetría artificial perfecta, y su cabello era índigo, un color que no existía naturalmente. Estas características visuales revelaron su verdadera naturaleza. Era una forma de vida artificial nacida de la alquimia y la ciencia, un homúnculo. «Has gastado todo el dinero de las compras, December». El chico llamado Lougi habló, desechando la revista que había estado leyendo. Estaba mirando la bolsa de compras que December llevaba con una expresión exasperada. «Nos haces preocuparnos al regresar tan tarde. Podrías molestar al maestro si sigues malgastando el dinero así, ¿sabes? Pero realmente quería el Nekoma Tan de año nuevo limitado por temporada». Mientras December hablaba, colgaba una muñeca mascota unida a un llavero. Al parecer, había comprado cada regalo en la tienda de conveniencia solo para obtener la muñeca que estaba mostrando. «Lo sé, Lougi. Te daré los otros que recogí a ti. No necesito ninguno». Lougi habló con frialdad en respuesta a la gran masa de mascotas que December le presentó. Más importante aún, ¿qué pasó con Kari? Ella ha eliminado los objetivos 1 y 2. Nos encontraremos en la próxima casa de seguridad. Entonces ella logró el golpe. Esa es mi Kari para ti. Justo como predije. Al ver a Lougi soltar un murmullo de alivio, December sonrió con orgullo. Lougi respondió a su tono despreocupado con un movimiento exasperado de su cabeza. Estamos en el punto en que finalmente endurecerán la guardia. Su censura también tiene que estar en sus límites. Supongo que sí. December asintió con la cabeza. Incluso con casi medio día transcurrido desde el primer disparo, no se había filtrado información sobre el incidente. La Corporación Administrativa de las Grandes Placas probablemente había torcido algunos brazos para evitar que la información se difundiera, pero 2 VIP de la ciudad Itogami habían sido asesinados a plena luz del día. Eso no era algo que pudiera mantenerse en secreto para siempre. El grande es el siguiente. ¿Estarás bien? ¿Con quién crees que estás hablando? Cuando December preguntó con preocupación visible, Lougi la fulminó con la mirada con un gesto insatisfecho. Sin fanfarronear, extendió la palma de su mano, con lo cual el brillo azul se balanceó. December sonrió alegremente, acariciando el cabello de Lougi. «Por supuesto que confío en ti, Lougi. Te amo». «Sí, sí». Lougi se retorció sombríamente, pero no hizo ningún esfuerzo particular por apartar la mano de December. Tal vez se escuchó el alboroto de las voces de December y de Lougi, porque se abrió la puerta del cuarto de atrás y surgió un nuevo individuo. Aunque tenía una buena apariencia, tenía una cara sin emociones y una mirada asquerosa en sus ojos. Tenía una bufanda larga alrededor del cuello y llevaba un abrigo grueso y holgado. «Bienvenida de nuevo, December». La niña habló con una voz inflexible mientras comía helado de una taza. December miró a la niña sorprendida mientras decía: «Ran. Ese es mi helado. Pensé que sería una lástima dejar que se derritiera, así que lo estoy comiendo». La chica llamada Ran respondió sin malicia evidente en sus palabras.
December cayó de rodillas como si hubiera sufrido un golpe particularmente devastador. Yuyu. Mi precioso sabor de temporada de edición limitada que obtuve de Lulú. Estaba delicioso. Pero prefiero el caramelo. Ran arrojó la copa de helado vacía en una caja de cartón que era un sustituto de un cubo de basura. Las mejillas de December se hincharon como si fuera una niña mientras miraba con envidia a Ran. Sin embargo, la expresión de Ran no cambió. December, al final de su ingenio, suspiró y dijo: Preparación para las rosas. Terminada. Ahora esperamos. Eso es así. Trabajaste duro, dijo December rotundamente. Con un tono de consternación, Ran preguntó: ¿No me estás alabando? Los rencores por el helado son más profundos que el océano. Cuando December le dio una respuesta maliciosa, Ran miró hacia atrás con una expresión neutral. Aunque su rostro casi nunca cambiaba, de alguna manera emitió el aire de un cachorro solitario y abandonado. December no debe haber podido soportar ver a Ran así, porque rápidamente siguió con: Estoy bromeando, Ran. Te amo, y abrazó a la niña con gran fuerza. No puedo respirar. Mientras recibía el abrazo de oso, Ran pronunció aquellas palabras, sonando inmóvil. Pero December no la liberó. Lougi ignoró el juego entre las dos chicas por un tiempo, pero December, es hora. Cuando pronunció esas palabras abruptamente, se puso de pie en un instante, sin hacer ruido. Cuando December miró el reloj masculino envuelto alrededor de su muñeca, chasqueó la lengua con pesar y dejó ir a Ran. No se puede evitar. Entonces comienza el final, Lougi. Ran, reúnete con Kari. ¿Y tú, December? Preguntó Ran secamente. December sonrió y señaló al chico homúnculo mientras decía: Soy el respaldo de Lougi. No necesito nada de eso. La respuesta de Lougi llegó sin pausa alguna. Se estaba comportando como un hermano pequeño descarado que se rebela contra una hermana mayor entrometida. Sin embargo, December no se detuvo. No interferiré. Solo miraré. Entonces realmente no necesito ayuda. ¿Por qué no? Porque simplemente te interpondrás en el camino. Lougi, eres malo. December se enfurruñó, pisoteando el suelo como una niña pequeña. Lougi sacudió la cabeza con exasperación. Haz lo que quieras. Parte 6. Seketsuki Kohou estaba sentado en el sofá de la oficina de orientación estudiantil, frente a Minamiya Natsuki. Visible junto a ella estaba Yukina, arrastrada en el asunto solo un poco antes que él. Colocando tazas de té negro de aspecto costoso sobre la mesa, estaba la asistente de Natsuki, la niña homúnculo, Astarte, haciendo que un aroma de clase alta llenara el aire. Natsuki cruzó las piernas con calma y abrió su abanico de encaje. Mientras lo hacía, Kohou la miró intensamente y preguntó en voz baja: ¿Y qué pasa exactamente con estas cadenas? Los brazos y las piernas de Kohou estaban atados con cadenas doradas, dejando su cuerpo en un estado mayormente inmóvil. Cuando Natsuki apareció con Yukina a cuestas, había atado todo el cuerpo de Kohou, llevándolo a esa habitación en contra de su voluntad. Estás encadenado porque, aunque te llamé con voz suave, de repente comenzaste a huir. Así que es tu culpa, decía el tono de Natsuki. Yukina, que se convirtió en cómplice en el acto despótico de Natsuki, no pudo decir nada. Una mirada conflictiva se apoderó de ella mientras apartaba los ojos de Kohou. Los labios de Kohou se torcieron de insatisfacción, mirando a la pareja con un suspiro mezclado. Tenía a Natsuki-chan y Meraji persiguiéndome. Por supuesto que correría. Incluso sin saber sus motivos, cualquier cosa que las involucre a ambas, de seguro no es nada bueno. Nuestro pequeño incidente de Año Nuevo debería ser evidencia suficiente de eso. ¿Me comparas con Minamiya-sensei? La declaración franca de Kohou hirió a Yukina, mientras que Natsuki fingió inocencia y sorbía su té negro. ¿Año Nuevo? ¿A qué te podrías estar refiriendo?, dijo la maga de ataque. Si estás bien con eso, supongo que yo también. Como Natsuki se puso descarada incluso para sus estándares, Kohou renunció a refutarla más. Era una compostura casi impensable para la persona que había atacado a Kohou solo unos pocos días antes. Dicho de otra manera, era como si su batalla con Kohou y los demás en Año Nuevo no hubiera sido un esfuerzo serio de su parte. Lo que es más importante, vayamos al grano. Astarte, muéstrales. Accepted. La homúnculo vestida de mucama extendió un paquete de fotocopias sobre la mesa. Había informes de daños con imágenes de barcos que habían encallado o colisionado entre sí. Cada página era un resumen de las otras. Los datos eran sobre incidentes de envío que ocurrieron en toda el área que rodea a la isla Itogami. Astarte aparentemente había reconstruido el informe. ¿Esto es el incidente del naufragio de ayer? ¿Las naves pierden sus paradas en la isla Itogami?, preguntó Kohou con las cadenas aún atando sus brazos y piernas. Había oído hablar de eso por Rin,
pero ver datos reales con sus propios ojos le hizo comprender la gravedad de los incidentes. Sin embargo, Astarte volvió a mirar la cara sobria de Kohou y sacudió la cabeza. Negative. Todos los incidentes en este informe tuvieron lugar antes del mediodía de hoy. ¿Mediodía de hoy? ¿Quieres decir que solo hoy hay tantos? Esta vez, Kohou se quedó boquiabierto mientras miraba el grueso montón de papel. Yukina, también, jadeó con asombro visible. El número total de incidentes reportados es 21. 7 incidentes de desviarse del curso debido a problemas eléctricos o del motor. 4 casos de colisiones o encallamientos, 2 incidentes de enfermedad entre la tripulación y otros 8 incidentes. Astarte resumió la situación en un tono serio. Sin embargo, incluso sin escuchar los contenidos detallados, las cifras anormales lo dejaron claro como el cristal, la mera coincidencia no podría explicar tales números. Aquí es donde tuvieron lugar los incidentes. ¿Qué piensas? Natsuki extendió un mapa sobre la mesa. Las marcas X escritas en tinta roja indicando la ubicación de los diversos incidentes estaban ocurriendo en un patrón aparentemente aleatorio dentro de un amplio rango, centrado en la isla Itogami. Me preguntas lo que pienso, pero ¿no están los lugares de incidentes bastante dispersos? Al parecer, las naves dañadas no tienen elementos comunes particulares. Van desde botes patrulleros de la Guardia Costera hasta botes de pesca, repartidos por todo el lugar. No están incluidos en la cantidad de incidentes enumerados aquí, pero varios barcos registrados en el extranjero y barcos de contrabando han sido incautados a la deriva, explicó Natsuki, aunque bastante aburrida de todo. Si alguien me preguntara qué los conecta fuertemente, solo puedo decir que todos los barcos en los incidentes se dirigían a la isla Itogami. E incapaces de llegar, volvieron a tierra firme. ¿Están bien los barcos que salen de la isla Itogami? Preguntó Kohou, sospechando de las circunstancias. Si están ocurriendo tantos incidentes, es posible que los barcos que salen de la isla de Itogami estén ilesos, pensó, desconcertado. Sin daños. Lo mismo se aplica a los aviones. Gracias a eso, el puerto y los aeropuertos de la isla se han vaciado. El tráfico solo ha ido en una dirección, después de todo. Entonces eso es lo que ha estado sucediendo. La voz de Kohou se estremeció cuando la gravedad de la situación lo hundió. Si solo ocurrían incidentes en los barcos y aviones que se acercaban a la isla de Itogami, se trataba claramente de un ataque provocado. El objetivo de los culpables era probablemente aislar la isla Itogami cortando sus rutas de envío. Como isla artificial, la isla Itogami dependía de los envíos del continente para la mayoría de sus necesidades de la vida cotidiana. Si se cortaran esas líneas de suministro, la existencia continua del santuario demoníaco estaba en peligro. Minami Yasenei, ahora entiendo por qué ataste a Senpai. ¿Y ahora? Dijo Natsuki, levantando una ceja. Sospechabas que esta anormalidad podría ser su culpa, ¿verdad? Precisamente. ¿Qué? ¿Mi culpa? ¿Cómo se convirtió en eso? Kohou miró a Natsuki con incredulidad. Incluso si ella no lo hubiera hecho por puro rencor, eso no significaba que él reconociera su razón para atarlo en las cadenas. ¿Qué obtengo al espantar a cada barco que se acerca a la isla Itogami? Te até para poder llegar al fondo de eso. Esto es un interrogatorio ilegal. ¿Tengo derechos? Lo sabes. Sin embargo, la posibilidad de que estos incidentes hayan sido causados por una barrera mágica es alta, interrumpió Yukina con tono grave. Bueno, supongo que tienes razón en eso, admitió Kohou. Si solo 1 o 2 barcos fueran dañados, los incidentes podrían haber sido causados por sabotaje. Sin embargo, simplemente había demasiados incidentes para tener en cuenta. Era mucho más fácil creer que alguna maldición estaba afectando solo a los barcos y aviones que se dirigían a la isla Itogami, o que alguien había desplegado una barrera que atacaba cualquier cosa que amenazara con romperla. En ese caso, el problema era el alcance efectivo de la barrera. Los incidentes de envío tuvieron lugar en mares en un radio de más de 100 kilómetros, alrededor del agua que rodea la isla Itogami. La superficie era suficiente para cubrir toda la metrópolis de Tokio. Después de todo, se necesitaría algo a la par con un vampiro progenitor para que sirviera como la fuente mágica de una barrera que cubriera tal rango. Pensé que te capturaría, y eso sería todo, pero desafortunadamente, mis esperanzas se han desvanecido. Esto se ha vuelto bastante problemático, ¿no? Natsuki y Yukina miraron de reojo a Kohou mientras suspiraban con aparente desaliento. Kohou parecía profundamente incómodo mientras miraba a la pareja. ¿Por qué están tan decepcionadas de que sea inocente? Para el caso, ya no necesitas estas cadenas, así que quítamelas ya. Todo bien. En aras de la discusión, si hipotéticamente Eketsuki Kohou no es la causa. Ya te lo dije, no soy yo. Natsuki ignoró la expresión molesta de Kohou mientras cambiaba su mirada hacia Yukina. Me gustaría escuchar tu opinión como parte de la organización Rey León, como especialista en contramedidas de terrorismo mágico. ¿Te viene a la mente algún ritual para desplegar una barrera a esta escala?
No estoy segura, pero si fuera a hablar de posibilidades, Feng Shui, tal vez. Yukina pensó por un momento antes de responder de manera vacilante. Natsuki se congeló de inmediato, casi como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Feng Shui, ¿dices? Ya veo, Kimen Danjia 3. Sí. Kimen. Kohou tenía una expresión dudosa mientras veía a Natsuki permanecer nerviosa. ¿No es el Feng Shui principalmente un arte de adivinación? Colocas cosas en ciertos lugares, cambias el color de tu bolso para ganar mayor prosperidad, y esas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con este incidente? Incluso Kohou, alguien con poco interés en hechizos ritual, había oído hablar del Feng Shui. En primer lugar, había una famosa línea de productos en el santuario demoníaco que se vendían en los kioscos del aeropuerto relacionados con él, e incluso había aplicaciones para teléfonos inteligentes en circulación. No. La metodología subyacente al Feng Shui se usa no solo para la adivinación, sino también para hechizos a gran escala. En lugar de Natsuki, quien mantuvo su silencio, fue Yukina quien respondió. Entre ellos, el Kimen táctico es de particular uso como arte de guerra, un ritual militar a gran escala que rige el clima, una cuestión de vida o muerte para las tropas en ambos lados, ritual militar. Sí. Las condiciones climáticas, el terreno del campo de batalla y la moral y la condición física de los soldados son elementos tácticos cruciales. Incluso hoy, las organizaciones militares de todo el mundo están realizando investigaciones a gran escala para manipularlas libremente a través del Feng Shui. En serio. La explicación de Yukina arrojó a Kohou a la confusión. Si el Feng Shui tenía ese nivel de poder, ciertamente era posible que hubiera causado estos incidentes de envío. También podía entender la lógica de las organizaciones militares que lo investigaban. Sin embargo, si tal ritual se estaba empleando contra la isla Itogami, eso no significaba que la isla Itogami estaba bajo ataque militar. 3. El Chime Danjia es uno de los 3 artes antiguos superiores de adivinación de la metafísica china, junto con el Tai Ji y el Lui Ren. Ya veo. Haciendo uso de las venas de dragón que fluyen en los mares cercanos, no es imposible cubrir la isla Itogami en una formación de 8 trigramas, ¿verdad? Natsuki dijo mientras colocaba su taza de té ahora vacía sobre la mesa. Yukina asintió vagamente. Sí. Sin embargo, no sé si un lanzador capaz de controlar un círculo tan grande sin que nadie lo note, siquiera existe. Tartares Labs, interrumpió Natsuki. Solo conozco un caso similar. El caso de la destrucción del santuario demoníaco de Hiroise en Europa, uno de los cabecillas fue exaltado como un brillante practicante de Feng Shui. Hiroise. ¿Dónde está eso? Se preguntó Kohou. Era la primera vez que escuchaba hablar del lugar. Yukina se llevó un dedo a la sien, mientras hurgaba en sus recuerdos, y dijo, ese es el incidente que causó el abandono del santuario demoníaco del Océano Pacífico hace 6 años, ¿no es así? Las causas de eso no fueron la erosión en la planta de energía de la ciudad y las inundaciones causadas por un tifón. Esa fue la historia dada al público, respondió Natsuki con un lento movimiento de cabeza. Pero eso está en desacuerdo con los hechos. Esa ciudad fue destruida por el sabotaje. Sabotaje de Tartares Labs. Tartares Labs. Y ellos son destructores. Son un equipo de demolición que utiliza el terrorismo mágico con fines de lucro. Por lo menos, así es como se llaman a sí mismos. Incluso yo no sé más que eso. Seguramente la organización Rey León tiene más información sobre ellos. Yukina respondió la pregunta de Natsuki con silencio. Yukina, en el extremo más bajo de la organización, ciertamente no se le había dicho nada sobre esta organización llamada Tartares Labs. Dicho de otra manera, significaba que incluso la organización Rey León no había anticipado la situación actual en la isla Itogami. Pero 6 años no es tanto tiempo, Kohou inclinó la cabeza mientras murmuraba. Incluso en todo el mundo, no había muchas ciudades conocidas como santuarios demoníacos. Uno de ellos había sido destruido. Tenía que haber causado un gran revuelo en ese momento. Y sin embargo, Kohou no sabía nada al respecto. ¿Algo así realmente sucedió? Sin embargo, no recuerdo nada al respecto. La sospecha era espesa en su voz. Por supuesto que no, dijo Natsuki. Varias organizaciones internacionales, incluido gobierno de Japón, lo cubrieron desesperadamente. Lo cubrieron. Una pequeña organización criminal sin nombre había destruido una ciudad entera. Si se filtrara información como esa, habría desencadenado un pánico mundial. Particularmente en otros santuarios demoníacos. Entonces publicaron desinformación. ¿Realmente pueden lograr eso? Kohou tenía una mirada grave en sus ojos. Borrando el hecho de que una ciudad entera había sido destruida, si eso era posible, sentía que no sería capaz de creer una sola palabra de información anunciada públicamente. Una ciudad había sido destruida, y todas las noticias sobre ella habían sido barridas debajo de la alfombra sin que la gente tuviera la oportunidad de descubrir la verdad. Además,
Los criminales que habían causado su destrucción permanecían en libertad hasta ese día. Natsuki le devolvió la mirada a Kouhou, y dijo, eso es porque, muy convenientemente, muy pocas personas sabían la verdad. Incluso los sobrevivientes de Hiroise tenían poca comprensión de lo que les habían hecho. Entonces, alguien ha contratado a estos destructores, y esta vez, van a destruir la isla Itogami. Solo digo que es una posibilidad. El método por el cual este grupo llamado Tartarus Labs destruyó a Hiroise nunca se explicó, ¿ves? Natsuki habló en un tono frío y racional. Sin embargo, quedan registros de una cantidad anormalmente grande de incidentes en los mares circundantes justo antes de la destrucción de Hiroise. No necesito explicar que esto se parece mucho a la situación actual de la isla Itogami. Minamiya-sensei, ¿conoces la identidad del usuario Feng Shui de Tartarus Labs? Quizás Yukina sintió algo de la forma de hablar de Natsuki, porque planteó la pregunta sin previo aviso. Humph, fue Natsuki. Kouhou podía sentir la vívida consternación de su exhalación. Ella continuó, Senge Takeito, ya debe tener alrededor de 40 años. Un líder mundial de Kimen táctico, Justri en Europa lo ha empleado como consultor militar en el pasado. Entonces, si lo encuentras y capturas, puedes romper la formación de 8 trigramas. Kouhou parecía que se estaba haciendo ilusiones mientras preguntaba. El hecho de que Natsuki actuara como si conociera a ese tal Senge tiraba de él, pero fingió no darse cuenta. Lógicamente, eso sería así. Asumiendo que esto es realmente lo que hace Tartarus Labs. Natsuki giró la cara hacia la chica homúnculo que esperaba atentamente detrás de ella. Astarte, contacta a la guardia de la isla. Haz que todas las redes de vigilancia de la isla busquen Senge Takeito. Que sea la máxima prioridad. Accepted, respondió Astarte con una expresión neutral mientras sacaba un dispositivo de comunicación especializado. Al ver que esto se desarrollaba, Natsuki permaneció relajada en el sofá mientras chasqueaba los dedos con elegancia. El espacio sobre la mesa se onduló, y un soporte de pastel de triple capa lleno de golosinas extravagantes apareció de la nada. Como un regalo especial, te concederé algunos de mis pasteles y té, Imeraji Yukina. Después de todo, incluso yo estoy fuera de mi elemento en lo que respecta a la geomancia. Tu opinión ha sido bastante informativa. No hice nada para. Yukina sacudió la cabeza, la hospitalidad casi impensable de Natsuki parecía asustarla. Entonces Natsuki giró sus hermosos ojos como gemas hacia Kouhou y dijo, solo para aclarar esto, no metas tu nariz donde no te llaman, Eketsuki Kouhou. No lo haría, incluso si me lo suplicaras, dijo, enfurruñado. Incluso si era un practicante de Feng Shui, la carne y la sangre de Senge Takeito seguramente eran las de una persona normal. El poder de Kouhou era inútil contra tal oponente. Después de todo, los Kenjus del cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo, eran demasiado poderosos, no eran el tipo de cosa que se debe usar contra oponentes humanos. No importa eso, no harás algo con estas cadenas. Levantando sus dos brazos, todavía atados por cadenas doradas, Kouhou miró a Natsuki con súplica. Natsuki lanzó una mirada molesta a Kouhou antes de escupir, Dios mío, solo sabes dar problemas. Esto fue cosa tuya, maldita sea. En el instante en que la voz de Kouhou se volvió áspera por la indignación, Astarte, operando su dispositivo de comunicación, llamó a Natsuki en voz baja, Master. ¿Qué pasa, Astarte? La mirada en los ojos de Natsuki se agudizó. Astarte informó en un tono mecánico y serio, mensaje de emergencia del cuartel general de la Guardia de la Isla. Se ha declarado el código naranja para todos los magos de ataque asignados a la Corporación de Administrativa de las Grandes Placas. Naranja, dices. Natsuki dejó escapar un breve murmullo mientras agarraba el dispositivo de comunicación que Astarte sostenía. Su reacción altamente inusual hizo que Kouhou y Yukina se miraran las caras. ¿Qué? Algo malo, Natsuki-chan. Anteriormente, 2 altos ejecutivos de la corporación fueron asesinados por un francotirador. Francotirador. Atónito, Kouhou hizo eco de las palabras. Apenas se sentían reales. Se habían producido asesinatos en la isla Itogami. Alguien había disparado a ejecutivos de la corporación. Seguramente estaba conectado al bloqueo continuo de la isla Itogami a través de una barrera de Feng Shui. Primero, detener la distribución de bienes. Luego, eliminar a los gerentes corporativos que desarrollarían contramedidas. Una por una, las piedras para la destrucción de la isla Itogami se estaban colocando cuidadosamente en su lugar. Entonces, el objetivo es arrojar la estructura de mando de la corporación al caos. Es cierto, entonces. Este es un ataque terrorista, y el santuario demoníaco es el objetivo. Alguien está intentando destruir la isla Itogami. La voz de Natsuki, que carecía de su habitual y juvenil ceseo, resonó fuertemente en el pecho de Kouhou. Tartarus Labs. El resoplido involuntario de Kouhou se filtró entre sus dientes apretados. Parte 7. Un ambiente de inquietud envolvió las oficinas de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas.
Los informes de incidentes relacionados con barcos y aviones habían aumentado sin pausa. Hubo un alto en la distribución de bienes y las pérdidas económicas resultantes. Y luego, la muerte de dos altos ejecutivos, era una crisis nunca antes vista. Incluso cuando surgió un dios malvado, o cuando se predijo que la isla Itogami perdería todo el poder mágico, la corporación nunca había estado en tanto alboroto. Con una sucursal de la corporación que cayó en parálisis, las contramedidas para la situación recayeron en Yase Kazuma, gerente de la oficina de administración de la ciudad que trabaja directamente para el consejo municipal. Así es, date prisa y determina los puntos de francotiradores y al francotirador. Despachen equipos de protección a todos los altos ejecutivos. Reorganicen nuestra seguridad teniendo en cuenta la posibilidad de que nuestros horarios se hayan filtrado. Kazuma emitió una directiva tras otra a sus subordinados mientras examinaba los informes acumulados ante él. El gerente y sus subordinados habían estado trabajando sin parar desde la noche anterior sin un solo atisbo de sueño. Aún así, la situación solo había empeorado. Podrían simplemente mirar con asombro cómo la presencia de daños en la ciudad seguía aumentando, con la causa de la serie de incidentes aún siendo desconocida. Jefe. Noticias de la División de Aviación. A las 1300 horas, ha habido 6 nuevos incidentes relacionados con aviones. Del mismo modo, ha habido numerosos incidentes de envío. Actualmente se está tabulando un conteo preciso. Ya veo. Sin embargo, habiendo llegado tan lejos, no hay realmente dudas, ¿verdad? Cuando escuchó el informe de su secretaria de cabello azul hasta el final, Kazuma se dejó caer en su silla y cerró los ojos. Mientras lo hacía, la secretaria colocó una taza de café recién hecho delante de él y le preguntó, terrorismo mágico a gran escala entonces. ¿Cuál es el punto de vista de la rama de magos de ataque? Kazuma preguntó sin responder a su pregunta. La secretaria de Homúnculo no mostró signos de que su estado de ánimo se hubiera desvanecido y respondió de inmediato. En la actualidad, un equipo de reconocimiento de 4 magos de ataque federales ha sido enviado para investigar incidentes en el mar. Aún están en esa etapa, incluso después de que los primeros incidentes ocurrieron hace más de 24 horas. Se toman su tiempo, ¿no? Sí. La expresión de la secretaria no cambió mientras asentía. Kazuma se hundió en el silencio con disgusto en su rostro. Los 2 altos ejecutivos que habían sido asesinados eran individuos que administraban la seguridad interna de la isla artificial y el registro de demonios, respectivamente. Con esos 2 ausentes, la estructura de mando de la mayor fuente de poder de combate bajo los auspicios de la corporación, la guardia de la isla, estaba en caos. Probablemente esa era la razón por la cual la pareja había sido atacada para empezar. Si es así, asesinar a los VIP y desconectarlos de los suministros era solo una etapa en el plan de los francotiradores. Sus acciones tenían que tener algún tipo de objetivo, algo sucio, vil. Aunque sabía esto, no había nada que Kazuma pudiera hacer al respecto. Se les había robado por completo su autoridad para liderar. Los francotiradores habían apuntado con precisión los elementos vitales de la corporación y el santuario demoníaco. Hay bastante ruido aquí, jefe. Un hombre que llevaba un kimono salió de la oficina del director, una mirada de desprecio se apoderó de él mientras miraba a Kazuma y sus subordinados aterrorizados. Este era el portador de la mayor autoridad en la famosa familia Yase, con numerosas preocupaciones industriales a gran escala en su haber, y presidente honorario de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas, Yase Akishige, el padre biológico de Kazuma. Presidente Yase. Kazuma murmuró en un tono lleno de reverencia. Akishige miró a Kazuma con una mirada severa en sus ojos. Si el hombre que dirige una organización parece débil de corazón y la moral en los rangos inferiores sufrirá. Esfuérzate por mantener una compostura perfecta en todo momento. No tengo excusa. Kazuma cortésmente bajó la cabeza. Los hombres se congregaron y caminaron junto a Akishige con miradas despectivas hacia Kazuma. La madre de Kazuma no era la esposa oficial de Akishige. Incluso si él era el hijo del jefe actual, Kazuma era despreciado por los miembros de la familia como un hijo ilegítimo. Quizás el hecho de que Kazuma hubiera escalado las filas solo por mérito, lo suficiente como para que se dijera que era el sucesor de Akishige, había avivado aún más las llamas de la enemistad, pero Kazuma fingió no darse cuenta. Presidente, ¿a dónde se dirige? Después de reunirme con el concejal de la ciudad Ashimura, estoy programado para asistir a la ceremonia conmemorativa de la Sorcerer Society. Ceremonia conmemorativa. Los ojos de Kazuma se abrieron en estado de shock. Con tanta gente yendo y viniendo, una sala ceremonial era el paraíso de los francotiradores. Pero la guardia de la isla está en alerta nivel 2. ¿Estás diciendo que debería encerrarme dentro de una jaula de bambú por miedo a simples asesinos? Akishige miró a Kazuma. Como líder de una gran organización y presidente de un importante conglomerado, era imperdonable que mostrara debilidad ante los delincuentes. Incluso si ponía en peligro la vida de Akishige, tenía la intención de actuar. Aumentaré la seguridad. Cuídate y evita las áreas abiertas. Entendido. Con un gesto solemne, Akishige le dio la espalda a Kazuma,
quien dejó escapar un suspiro pesado y tenso mientras veía partir al grupo. Un momento después, la secretaria de cabello azul se dirigió a Kazuma. Jefe, hemos recibido noticias de la maga de ataque Minamiya. ¿Maga de ataque Minamiya? La bruja del vacío. ¿Qué es? Esta es la información que envió. Al observar el dispositivo de comunicación que la secretaria le entregó, Kazuma dejó escapar un pequeño murmullo, ya que allí se mostraban datos sobre los sospechosos de los actos de terrorismo mágico que toda la rama de magos de ataque no había podido desenterrar. El grupo de destrucción de santuarios demoníacos, Tartarus Labs. ¿Por qué la rama de magos de ataque no se dio cuenta de esto? La información sobre Tartarus Labs ha sido designada como alto secreto. Todos los datos han sido archivados. Los investigadores regulares no están autorizados para verlo, respondió la secretaria con calma. Kazuma chasqueó la lengua. Comienza los procedimientos para divulgar la información de inmediato. Después de eso, contacta a la organización Rey León. Tiene que haber operativos de ellos dentro de la ciudad Itogami. Solicita cooperación. Y no aceptes un no por respuesta. Entendido. La secretaria de cabello azul regresó a su asiento. En su mente, Kazuma trató desesperadamente de calcular el personal que podía asignar para detener a los delincuentes. Ahora que habían determinado que se trataba de terrorismo mágico organizado, inmediatamente solicitarían ayuda del gobierno japonés. Sin embargo, incluso si exigían investigadores adicionales, todos los aviones que se dirigían a la isla Itogami ya no podían volar. Esta situación también era, sin duda, parte de los objetivos de los culpables. Al final, tuvieron que oponerse a Tartarus Labs con solo la limitada fuerza de combate que quedaba en la isla. Kazuma se mordió el labio nerviosamente. Mierda. Llamo a Motoki. ¿Enda de vuelta? Pero el problema con eso es. Boom, de repente, hubo una vibración sorda en toda la isla Itogami. Incluso la estructura gigante que era la Keystone Gate experimentó pequeños temblores. Fue un temblor parecido al impacto de meteorito. La pila de archivos se dispersó por todo el piso cuando las luces dentro de la oficina se apagaron varias veces. ¿Qué fue esa vibración? ¿Qué pasó? Kazuma se giró hacia su secretaria de cabello azul y gritó. Incluso en esta situación, la mujer homúnculo estaba tranquila. Se produjo un incendio en el tercer estacionamiento subterráneo. Es posible que se haya empleado un explosivo. Un explosivo. Por un instante, Kazuma sintió que su mente estaba retrocediendo muy lejos. La mayoría de los miembros de los equipos de seguridad de la guardia de la isla vigilaban a los francotiradores. ¿Eso significaba que alguien los había respaldado y había puesto un explosivo bajo tierra? Jefe. La cara de un miembro del personal que atiende una llamada por una línea interna se crispó mientras llamaba a Kazuma. El auto del honorable presidente Yase Akishige estaba en el tercer estacionamiento subterráneo. El informe del empleado, prácticamente un grito, dejó a Kazuma sin palabras. La secretaria de cabello azul operaba una terminal mientras decía con voz tranquila y plana, los signos vitales del presidente Yase se han perdido. Parte 8. Nagise Eketsuki se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Probablemente, el detonante de eso era la visión que había tenido en el lago Kanagawa. Era como si se hubiera despertado de un largo sueño. Todo lo que podía ver le parecía querido para ella. El mar azul claro. El cielo de pleno invierno. Sintió tanta nostalgia por las vistas supuestamente familiares de la isla Itogami que le costaba respirar. Y la opresión en su pecho cuando intercambiaba palabras con Kohou era sofocante. Solo verlo enviar una sonrisa a Yukina o Asahi era suficiente para hacer que las lágrimas salieran de sus ojos. Yu. ¿Qué haré? A este ritmo ni siquiera podré mirar la cara de Kohou-kun. Nagise se agarró la cabeza con angustia mientras estaba sola en un parque junto al mar. Al encontrarse con los ojos de Kohou, su pecho palpitaba. Cada gesto casual suyo la hacía alegrarse. Estoy actuando como una doncella enamorada, pensó. Aunque pensó que era ridículo, no podía controlar adecuadamente sus emociones. Al ritmo actual, era solo cuestión de tiempo antes de que sus amigos de clase se dieran cuenta. Fue porque Nagise había encontrado esos sentimientos brumosos demasiado para manejar, que finalmente había salido corriendo de la escuela. No es que pueda hablar con nadie sobre esto, quiero decir, realmente, ¿qué pasa con este sentimiento? Y pensé que me calmaría un poco una vez que volviera a la isla Itogami. Nagise apoyó su peso contra una barandilla mientras dejaba escapar un suspiro exhausto. Nagise estaba en el parque costero en el extremo norte de la isla sur. Con el mar entre ellos, la Keystone Gate en forma de cuña era visible en la costa opuesta. Ella no tenía ninguna razón especial para ir allí. Después de salir de la escuela y caminar por un tiempo, ella simplemente había llegado, casi como atraída por el lugar. Incluso mientras miraba distraídamente el paisaje, los pensamientos sobre Kohou permanecían en un rincón de su mente.
De una forma u otra, Nagise entendía la causa. Dentro de Nagise descansaba un alma que no era la suya. Y los recuerdos de la chica que aún dormía estaban teniendo un efecto en las emociones de Nagise. Ella no sabía quién era realmente la chica. Sin embargo, Nagise estaba segura de que no era un ser malvado. En este momento, lo único que la joven deseaba era observar a Kohou. No había duda de por qué Nagise la había aceptado. Dicho esto, nunca pensó que surgiría un problema como este, incluso en sus sueños más salvajes. ¿Qué debo hacer? Una vez más, Nagise expresó su desconcierto en palabras. Ella no sabía con quién debía hablar en un momento como ese. La madre de Nagise, Eketsuki Mimori, era jefa de investigación, pero aunque era doctora, no era espiritualista. Su abuela, Isano, era una espiritualista consumada, pero desafortunadamente estaba en las montañas de Kansai, muy, muy lejos de la isla de Itogami. Por supuesto, no podía contarle a ninguno de sus amigos en clase, y mucho menos al propio Kohou, eso estaba simplemente fuera de discusión. Kanon-chan podría escucharme, pero no sé cómo va a reaccionar, así que tengo un poco de miedo. Nagise murmuró para sí misma. Kanen era bastante amable, incluso si Nagise le dijera que estaba en apuros por querer demasiado a Kohou, en realidad no podría ver porque había un problema con eso. De hecho, ella podría alentar a los dos a llevarse incluso mejor. Al final, sin respuesta, Nagise miró distraídamente el mar cuando. Aquí. De repente, algo frío presionó contra la parte posterior de su cuello. ¡Ya! El poderoso y completamente inesperado estímulo hizo que Nagise gritara. Cuando Nagise se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con una taza de helado. Una chica desconocida con un casco de moto estaba parada allí, sosteniéndola. ¿Quieres un bocado? Es helado de Lulú. Es delicioso. De pie había una chica extranjera, su piel blanca como la nieve. Era mucho más pequeña que la evaluación inicial de Nagise. La chica llevaba zapatos de plataforma, pero eso la dejaba apenas lo suficientemente alta como para no tener que mirar a Nagise hacia arriba. ¿Por qué? No fue la cautela lo que provocó a Nagise, sino por simple sorpresa. La chica presionó coercitivamente el helado en la mano de Nagise y dijo, parecía que te preocupaba algo. Acabo de darme cuenta. Cuando estás en las nubes, lo dulce es lo mejor. La chica fue sorprendentemente inflexible sobre esto. Envuelta en la atmósfera única de la chica, Nagise asintió sin darse cuenta. Ciertamente, la chica tenía un punto. El poder de las cosas dulces era tremendo, de hecho. Muchas gracias. Te lo devolveré. Está bien, puedes agradecerme al aguantarme. Quiero decir, prefiero comer algo sabroso con otra persona que comerlo sola. La chica habló mientras sacaba su propia taza de helado de un bolsillo. Era la famosa marca Lulú de la isla Itogami. Usando la cucharita incluida, le dio una probada al helado. Delicioso, murmuró, alzando una voz infantil de admiración. December. Mi nombre. Me gusta, así que sería feliz si me llamaras así. Deslizándose las gafas por el casco, la chica llamada December entrecerró los ojos, ojos que parecían brillar de color azul. Así. Nagise asintió. Entendido. Bien, bien. December sonrió con visible satisfacción. ¿Y tú? ¿Cómo debería llamarte? Nagise. Eketsuki Nagise. Los kanji están escritos así. Eketsuki Nagise. Los grandes ojos de December parecían mirar hacia atrás en los de Nagise. Nagise tuvo la misteriosa sensación de que la chica la miraba, hasta el fondo de su mente. Sin embargo, de alguna manera, era un sentimiento nostálgico. No parecía que ella y la chica se encontraran por primera vez. Ya veo, así que de eso se trata. Murmuró December con una sonrisa amable. Nagise parpadeó, perpleja. Sin embargo, los hombros de December se hundieron, pareciendo un tanto apresurados y dijo, sabía que estaba aquí, pero ¿quién pensaría que nos encontraríamos así? Bueno. Supongo que tal vez es el destino. ¿Es difícil para las dos? No. Bueno. Nagise solo pudo asentir vagamente. Eso debe haber sido suficiente para December, porque ella no explicó más, contenta de traer más delicioso helado a su boca. December-san, ¿qué haces aquí? No necesitas usar el san. December-san, suena como si hablaras de una fecha, ¿no? Como el 3 de diciembre o algo así 4. ¿Una fecha? Ah, está bien. El extraño trabalenguas de December confundió a Nagise,
pero no era como si no entendiera lo que la chica intentaba decir. Vine a observar. Observar, dices. Eso es correcto. Porque cuando le dije, te acompañaré, dijo, no te necesito. Así que decidí comer un helado y mirar desde un buen lugar. Debería ser solo cuestión de tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Nagise estaba insegura. Si estaba esperando que los edificios se iluminaran por la noche, eso tardaría mucho en llegar, y no creía que se realizaran eventos durante el día en un día normal en el medio de un lugar como ese. 4. El número 3 en japonés es que se lee como San. ¿Estás viendo la Keystone Gate? No exactamente. December arrojó su copa de helado vacía en un cubo de basura cercano mientras sonreía. De alguna manera, parecía una sonrisa solitaria y resignada. Vine a ver el comienzo. El comienzo de la caída de este santuario demoníaco. Antes de que December terminara, un destello de luz rebotó en la esquina de la visión de Nagise. Un segundo después, un rugido golpeó sus tímpanos. El suelo artificial de la isla Itogami se sacudió, y como efecto secundario, el gigafloat sobre el que Nagise y December estaban, también se estremeció. Los exteriores de los edificios se derrumbaron, con sus escombros bailando en el cielo. Hubo una explosión debajo de la Keystone Gate. Una explosión lo suficientemente gigantesca como para sacudir el suelo. La Keystone Gate. Sorprendida, Nagise miró a December. ¿Cómo sabía ella que iba a haber una explosión? ¿Qué quiso decir con el fin del santuario demoníaco? Incontables preguntas se arremolinaban en su mente. Pero antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, todo el cuerpo de Nagise perdió su fuerza. Su mente se estaba quedando en blanco. Estaba cayendo en un irresistible sueño. Lo último que vio Nagise fueron los ojos de December. Sus ojos brillaban azules, como una llama.